Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Estela, por la presentación y por la invitación a dar esta charla, este webinar sobre herramientas jurídicas para enfrentar la crisis, en particular enfocada desde el punto de vista contractual. Todas las empresas y las personas que se dedican por cuenta propia al comercio tienen una distinta red de contratos celebrados que se ven afectados o se pueden llegar a ver afectados por la situación general de pandemia que estamos viviendo, y en particular lo que nos interesaba para esta presentación es estudiar el impacto de esta situación de pandemia de COVID en los contratos y posibles alternativas o herramientas jurídicas para enfrentar esas consecuencias o esos impactos. Por ejemplo, qué sucede si una parte no puede cumplir hoy con sus compromisos asumidos o si sabe que en un futuro próximo no va a poder atender esos compromisos. La organización de este webinar consta de una primera presentación de algunas herramientas que prevé el Código Civil y Comercial, algunos institutos que tiene nuestra legislación para lidiar, para tratar con estos casos. Algunos de ellos seguramente sean familiares para ustedes, como fuerza mayor o algunos otros principios, otros quizás más novedosos, y luego hacer un análisis práctico de los contratos en particular, de casos por casos, cuáles son las cláusulas más importantes y aquellas cuestiones que uno debiera reparar y analizar para definir una estrategia. Una estrategia que vamos a comentar en el último punto, ya sea para renegociar un contrato, para intentar llegar a una nueva solución y a un nuevo acuerdo con nuestra contraparte, o bien para disolver y extinguir ese vínculo. Y vamos a ver que para cada una de esas instancias hay ciertas consideraciones y cuestiones a tener en cuenta, que uno debiera al menos considerar. Como les decía recién, los institutos principales o las herramientas jurídicas principales que prevé el Código Civil y Comercial para lidiar con los potenciales impactos que una situación como la que estamos atravesando podría tener para las partes, son básicamente estos 4 institutos previstos en el Código Civil y Comercial. Brevemente, para hacer algunos comentarios sobre cada uno, en el caso fortuito, fuerza mayor, lo que se distingue es un evento imprevisible o, aunque hubiese sido previsto, inevitable. Y ese evento inevitable tiene la consecuencia de impedir el cumplimiento de una obligación para las partes. Ese evento imprevisto e inevitable, que ocasiona esa consecuencia de imposibilidad de cumplimiento, además es ajeno a las partes. Es un hecho externo de la naturaleza, por ejemplo, como el que estamos atravesando actualmente. Y lo que vuelve, y esta es la nota más distintiva y característica, es justamente imposible de cumplimiento de esa obligación de una de las partes. Y la consecuencia jurídica que va a tener un hecho de fuerza mayor o caso fortuito es justamente la posibilidad de terminar ese contrato, de rescindir ese contrato sin responsabilidad para la parte afectada. ¿Por qué? Porque ese cumplimiento se volvió imposible de hecho. Hay una imposibilidad fáctica para cumplir esa prestación. Esta situación de pandemia califica como un caso de fuerza mayor o caso fortuito. Bueno, en principio podría ser el caso. Habrá que analizar justamente las particularidades de ese contrato para determinar si esta situación afecta las obligaciones principales de ese contrato para calificar entonces de caso fortuito o de fuerza mayor. Un segundo instituto del Código Civil y Comercial se denomina de frustración de la finalidad. Ustedes saben que los contratos tienen una causa que en derecho llamamos causa fuente y otra causa fin. Esta segunda, la causa fin, es la finalidad, el para qué se celebró ese contrato, cuál era el objetivo perseguido por las partes al momento de contratar. Bueno, en esta segunda situación no es la prestación la que se vuelve imposible de cumplimiento, como en el caso fortuito o fuerza mayor, sino esa finalidad perseguida por las partes originariamente al momento de contratar, que se ve frustrada. Es decir, la prestación podría cumplirse, podría hacerse la entrega o podría prestarse el servicio contratado. Ahora, el fin perseguido por las partes, que vamos a ver que en los contratos
muchas veces surge de los considerandos, de esos antecedentes que se designan en la primera parte del contrato, antes de las cláusulas. Bueno, esa finalidad es la que puede verse frustrada. Y esa frustración tiene que deberse a esta alteración extraordinaria de las circunstancias que existían al momento de contratar. Esas alteraciones, por supuesto, de las circunstancias que tienen que ser ajenas a las partes, además, tienen que superar el riesgo asumido por las partes al momento de contratar. Esto quiere decir que si ese riesgo había sido previsto o había sido asumido por alguna de las partes en el contrato, bueno, no podrán apelar a la frustración de la finalidad de ese contrato. El ejemplo de donde deviene este principio de frustración es del derecho inglés en una circunstancia del famoso alquiler de balcones, donde se alquilaban balcones para ver la coronación de un rey, que finalmente no se pudo dar, con lo cual ese contrato de locación, si bien se podría haber ejecutado, carecía de finalidad, no tenía ningún fin. O al menos no tenía el fin previsto por las partes al momento de contratar. Bueno, hay que, como les decía recién, pensar si esta circunstancia de pandemia y de COVID en particular puede llegar a frustrar ese objetivo que perseguían las partes al momento de contratar, más allá de poder prestar las obligaciones y los compromisos asumidos por cada una. Si se frustra en forma definitiva esa finalidad, este instituto va a permitir entonces a la parte afectada terminar ese contrato, rescindir ese contrato también sin una penalidad. Perdón un segundo. Sí, por favor. Para completar, bueno, primero buenos días a todos. Buenos días. Antes que nada, quería agradecerle también a Inicia la invitación, y me van a odiar con lo que les voy a decir, pero invitarlos a los que tengan ganas de poner sus videos también, así creo que es más eficiente para todos la charla y puede llegar a ser también más participativa, así que está bueno verles las caras también, si no nos ganan por goleada en la charla. Y otra cuestión que quería mencionarles, agradecerles muchísimo porque es una gran oportunidad para ponernos camisa, cosa que hace como 100 días que no ocurre, y siempre es una buena oportunidad. Con lo que decía Uriel, simplemente para agregar, lo que nuestro nuevo Código Civil es un Código Civil que se acercó mucho más a la situación de la gente, a la cotidianeidad, a las relaciones que tienen una especial foco en la conducta, en lo que se hizo, en lo que las partes hicieron. Entonces, nuestro Código Civil es muchísimo más, digamos, está muchísimo más cercano a la práctica que estrictamente a la letra de lo escrito. Entonces, en este tipo de situaciones como la que estamos viviendo hoy, es clave entender que nadie pudo imaginarse que nosotros íbamos a vivir la situación que estamos viviendo. Entonces, si yo hoy hablo con un fiscal, hablo con un juez, hablo con un secretario de un juzgado, hablo con un, no sé, con un mago, nadie podría decir que nosotros, podría haberme dicho hace 150 días, por ejemplo, que nosotros hoy vamos a ir al mercado con una máscara, con un tapabocas, que un hospital podía llegar a estar colapsado, cuando en realidad era absolutamente imprevisible. Entonces, es muy importante entender en legislaciones como la nuestra, que eso, desde el punto de vista contractual, implica, entre comillas, una oportunidad para poder lograr que se entienda mejor la expectativa que uno tenía de contratar. ¿Ok? Te dejo. Gracias, Ezequiel. Siguiendo entonces con este análisis, decíamos la frustración de la finalidad, no se ve impedido de cumplirse ese contrato, sino que se pierde el sentido buscado por las partes, el objetivo. Luego, en esa misma línea, existe una teoría de la imprevisión. ¿Qué quiere decir esa teoría de la imprevisión? Que recepta el código, que esa ecuación económica financiera que tenía un contrato, esa equivalencia entre las prestaciones de una parte y la otra,
se rompe, ¿ok? Y una de esas prestaciones se torna excesivamente onerosa. De nuevo, no es imposible para la parte afectada cumplir con su prestación, pero esa circunstancia de haberse alterado las condiciones originales al momento de contratar en forma extraordinaria y también en forma ajena a esas partes, hace que, si bien puede cumplir, esa obligación y el cumplimiento de esa obligación se vuelve excesivamente oneroso considerando la contraprestación que recibiría a cambio. El derecho también cubre esa circunstancia y esa situación como mediante esta teoría de la imprevisión, que de darse estas circunstancias que comentaba recién, la parte afectada podría pedir o una readecuación del contrato, que vamos a ver más adelante, una posible readecuación o renegociación de ese contrato, de esa ecuación económica financiera, o la terminación, si no es viable, entonces una renegociación y un ajuste de ese contrato, directamente rescindirlo, dejarlo sin efecto, justamente por esta causal. De nuevo, en este caso de teoría de la imprevisión, cumplir con esa obligación comprometida no es imposible, no es de imposible cumplimiento, pero dada esta circunstancia de una disparidad en cuanto a la onerosidad de las obligaciones para las partes, puede ser que aplique este instituto de teoría de la imprevisión. Este contexto de pandemia califica como un caso de teoría de la imprevisión. Bueno, habrá que analizar el caso concreto, el contrato en particular. En principio también podría aplicar esta circunstancia de teoría de la imprevisión por la pandemia en sí misma, por lo que se denomina hecho del príncipe, que es los decretos y actos legislativos que impactan en los contratos, que tienen un impacto directo y pueden hacer que esa obligación originaria, piensen, por ejemplo, un contrato de locación que preveía originalmente poder disponer de todo un inmueble y que luego de esta pandemia se vea afectado el uso de ese inmueble sensiblemente, por ejemplo, para un restaurante, para un gimnasio, para distintos rubros que se vean reducidos en su capacidad de recibir a clientes. Bueno, probablemente haya un espacio para el análisis. Ezequiel, ¿vos querías agregar algo? Hay tres cuestiones que yo quiero que tengan en cuenta para este análisis, porque esto es absolutamente, o sea, nosotros estamos intentando traducirle cuestiones legales en cuestiones de la práctica cotidiana, no es una clase de derecho que se aburrirían todos. Entonces, lo que ustedes tienen que entender es que hay un contrato, el contrato dispara obligaciones y el objeto de la obligación es una prestación, es algo que uno tiene que hacer o no hacer en función al contrato. Un hacer o un no hacer. Tengo que dejar la leche en la casa de los clientes, eso es el trabajo del lechero. Y yo, en la otra parte, tiene que pagarle cuando la leche llega a destino. Entonces, lo que es interesante entender es que esta situación que estamos viviendo hoy no solamente tiene que ver con una readecuación de las cuestiones vinculadas en forma directa o indirecta a la pandemia, sino que también ha generado una modificación del contexto económico mundial y financiero mundial, con lo cual eso también implica un cambio estructural en lo que puede llegar a ser la prestación de un contrato. Y por el otro lado, también es muy importante destacar que tan claro es que esta es una situación generalizada que las propias normas que están saliendo hacen mención directa a la irregularidad universal de la situación que estamos viviendo, a la anormalidad universal. Entonces, pareciera como que nos patearon el tablero desde el punto de vista de la realidad diaria, y eso necesariamente patea el tablero de los contratos. Los contratos y las sociedades siguen la suerte de los negocios. No es al revés, no es que los negocios siguen la suerte de los contratos. Entonces, nosotros los abogados lo que tenemos que hacer es, ustedes nos traen 8 problemas y nosotros le tenemos que llevar a ustedes 8 menos X. O sea,
menos problemas que la realidad misma. Entonces, lo que les queremos compartir con ustedes en este momento es que esta situación generalizada provoca una reinterpretación de lo que los contratos dicen y de lo que se espera de cada uno de ustedes al momento de cumplir. Bien. El último entonces de los institutos que estamos analizando es este de la tutela preventiva, una herramienta novedosa que trajo el Código Civil y Comercial con su sanción, que básicamente consiste en que si una de las partes de ese contrato prevé, con elementos ciertos y objetivos, que hay un riesgo de incumplimiento de la contraparte, digamos que debe cumplir primero esa parte, la que observa ese riesgo, y luego la otra, debiera normalmente cumplir con su obligación. Y sin embargo, después del momento de la firma del contrato, una parte ve que la otra está en una situación de insolvencia, o supongamos que es una compraventa de mercadería, y entonces observa que la contraparte sufrió un siniestro en su fábrica, por ejemplo. Bueno, este instituto de la tutela preventiva permite a esa persona suspender entonces el cumplimiento de su obligación, no tener que pagar el precio convenido en esa compraventa o prestar el servicio, en caso que fuese un contrato de prestación de servicios, hasta tanto la otra cumpla u ofrezca cumplir o garantice que va a poder cumplir la obligación que tenía a su cargo. De nuevo, en este caso no estamos en presencia de una imposibilidad fáctica, como en los casos de fuerza mayor, por ejemplo, que comentaba al principio, sino que es una perspectiva de que en el futuro la contraparte no pueda cumplir con su obligación, y en este contexto, bueno, puede ser que haya que prever esa circunstancia, si somos parte de un contrato y vemos a la contraparte atravesando una de estas situaciones de insolvencia y demás, a través de informes comerciales o de informaciones públicas, como una base de datos del Banco Central y demás, bueno, puede llegar a ser aplicable este instituto, esta herramienta con la que cuenta una de las partes para paralizar el cumplimiento de su obligación, para no tener que prestar el servicio o pagar el precio o realizar la prestación a la que se haya comprometido, hasta tanto la contraparte le dé suficientes garantías de poder cumplir. Es decir, que hay una afectación de esa posibilidad o habilidad de la contraparte de cumplir con su obligación, por lo tanto, preventivamente suspendemos la obligación a nuestro cargo. Bien, cuestiones prácticas a analizar, entonces, del contrato en particular. Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es analizar nuestro contrato en particular. ¿Hay un contrato? ¿Existe un contrato escrito que hayamos celebrado? Si lo hay, ¿qué rol ocupamos en este contrato? ¿Somos la parte compradora o la parte vendedora? ¿Debemos prestar ese servicio contratado o contratamos la prestación de ese servicio para un tercero? Ese contrato, de nuevo, si existe un contrato escrito, ¿fue negociado por las partes? ¿Existió una negociación que dio como resultado ese contrato, o fue un contrato de adhesión con cláusulas predispuestas? Es decir, que una de las partes dio al otro o a la otra parte un contrato, su contrato estándar, por ejemplo, donde simplemente la otra parte adhirió sin posibilidad de hacer ninguna modificación ni negociación. Bueno, si estamos en ese contrato y somos la parte que se adhirió, es decir, la parte más débil en esa relación contractual, es importante que tengamos eso presente, porque ciertas cláusulas de ese contrato de adhesión pueden llegar a ser abusivas y por lo tanto pueden llegar a ser inaplicables en este contexto. También hay que ver en ese contrato en particular si alguno de los institutos que conversamos recién se previó, se trató en ese contrato. Si ya hay un tratamiento dado en el contrato a, por ejemplo, instituto de fuerza mayor. Si lo hay, bueno, puede apartarse de la letra del código, de los requisitos que vimos antes. Puede, por ejemplo, establecer que una de las partes asume el caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, que no puede invocarlo ahora que se dio la pandemia,
como eximente de responsabilidad para liberarse del cumplimiento de su obligación. Otra cuestión a analizar de ese contrato en particular es si es un contrato de ejecución continuada o diferida. Es hoy y en forma continuada que tenemos que cumplir con esta obligación asumida, o es en un futuro distante que todavía no sabemos si en ese momento va a seguir esta situación de crisis general y de pandemia y aislamiento, con lo cual es apresurado hoy tomar una decisión al respecto. También otra cuestión, ¿ese contrato es un contrato gratuito o es un contrato oneroso? Por lo general estamos acostumbrados a lidiar con contratos onerosos en la práctica comercial, pero puede existir un contrato gratuito de donación, por ejemplo, o un comodato. Bueno, en esos casos, muchos de estos institutos que estamos viendo, en casos de contratos gratuitos, no van a aplicar, o por lo menos no con la misma fuerza con la que aplican en contratos onerosos, donde hay una contraprestación económica y por lo tanto una ecuación económica financiera en el contrato que hay que preservar y mantener. Uno de los puntos importantes también es que cuando hay un cambio generalizado de las condiciones, como el que está ocurriendo hoy, en realidad se reconfigura la relación. Entonces, nosotros, por ejemplo, hace poco dimos una charla con Uriel y la directora de laboral de nuestro estudio, paridad, cambió todo hacia afuera, entonces el contrato no puede seguir como si todo fuera igual. Nada es igual. Bien. En ese sentido, en esa línea, otro aspecto a considerar es la problemática de cada contrato. Es decir, hay distintas obligaciones típicamente en un mismo contrato, no todas tienen la misma entidad y peso dentro de ese contrato. Hay obligaciones que, por la naturaleza del contrato, son esenciales, fundamentales. Bueno, esas son las obligaciones que tienen que verse impedidas de realizar o cuyo fin tiene que verse frustrado para que apliquen los institutos que decíamos antes. Si en un contrato una obligación menor y accesoria se ve impedida y uno rescindiera el contrato por fuerza mayor porque no puede cumplir con esa obligación menor accesoria, bueno, probablemente pueda derivarse de eso alguna responsabilidad, un reclamo de daños y perjuicios de la contraparte por haber terminado el contrato en forma abusiva, por la imposibilidad de cumplir una obligación menor y que no haya la esencia de ese contrato. Por eso cada contrato va a ser particular, cada problemática va a ser particular. Hay que ver inclusive cómo está redactado, como les decíamos antes, ese contrato, si prevé estos institutos, si la finalidad del contrato surge claramente de ese acuerdo en sus considerandos, por ejemplo, o no, si requiere un esfuerzo mayor de antecedentes, de ver justamente lo que precedió a ese contrato, las tratativas previas entre las partes, los mails que intercambiaron, las reuniones que hicieron y demás, y otros documentos que hayan intercambiado, para ver cuál era ese objetivo y analizar de nuevo si estamos en presencia de una problemática que afecta el corazón de ese contrato o alguna otra obligación accesoria menor. Otra cuestión a considerar es adoptar medidas para mitigar daños futuros y ofrecer una cooperación razonable. Estos elementos de cooperar y tratar de mitigar, es decir, de reducir los daños futuros a la contraparte, surgen de un deber general de nuestro derecho, que es un deber de obrar de buena fe, un principio general del derecho, con lo cual la negociación que vamos a llevar adelante y la estrategia sobre la que vamos a hablar en la próxima slide, ya sea de renegociar el contrato, es decir, llegar hasta una adenda o enmienda a ese contrato, o terminar ese contrato, bueno, debemos manejarnos dentro de este carril de buena fe, con este foco puesto en reducir los daños que podamos eventualmente generar a la contraparte. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, adoptando esta estrategia de la forma más temprana posible. Si hoy estamos ya a X meses desde el inicio de esta situación y prevemos que esta decisión, entonces, por ejemplo, de rescindir el contrato es ineludible, vamos a hablar un poco más al respecto, bueno, deberíamos comunicar lo antes posible esa decisión a la contraparte, no dilatar la toma de esa decisión, o al revés, la toma de una instancia, o el inicio de una instancia de negociación que nos lleve a un nuevo acuerdo. Por supuesto, ofrecer una cooperación
razonable también, en todo el sentido de esas palabras, estar dispuesto a negociar, a hacerlo de buena fe, dentro de cierto marco, que va a ser el mismo marco que va a pretender la justicia, un juez, si el caso llegase a judicializarse, para analizar la conducta de las partes. Vamos a hablar también un poco más en la próxima slide con respecto a este esfuerzo compartido que deberían hacer las dos partes de ese contrato. Y el último punto a considerar como sugerencia desde nuestro punto de vista es procurar alcanzar un acuerdo, ya sea que sea de terminación del contrato o de renegociación para que continúe bajo otros términos económicos, por ejemplo, este contrato. Siempre el objetivo debiera estar puesto en tratar de alcanzar un acuerdo, evitar instancias litigiosas posteriores por los costos que tienen estas instancias litigiosas en cuanto, obviamente, a la duración de un litigio, en cuanto a la incertidumbre propia que tiene un litigio, versus con la posibilidad de acordar actualmente con nuestra contraparte. La definición entonces de una estrategia parte de esta pregunta original que planteamos, si rescindimos o renegociamos nuestro contrato. Estas son las dos grandes ramas en las cuales se abre este árbol de posibilidades de cara a esta situación general que estamos atravesando. Bueno, para tomar esa definición y esa estrategia, tenemos por un lado que considerar estas previsiones contractuales sobre las que hablamos hasta ahora. Hay recursos en el contrato, hay un contrato en primer lugar escrito, hay recursos en ese contrato para terminarlo. Si existen esas cláusulas de terminación, hay posibilidad hasta de terminar el contrato sin causa, sin penalidad. Hay solamente recursos para terminar el contrato con causa, y en ese caso con alguna de las herramientas que vimos antes. Bueno, todo eso va a surgir de la letra de ese contrato, que cuanto más negociado y mejor redactado haya sido, bueno, más fácil y más allanado va a estar este camino. Subsidiariamente, si no tenemos esas cláusulas previstas en el contrato, vamos a estar a las disposiciones legales o las herramientas legales que veíamos al principio del webinar para aplicar. Otra cuestión que nos va a ayudar a definir la estrategia entonces a seguir es la previsión de mecanismos contractuales de resolución de controversias. Vinculado al anterior, es un tipo de previsión contractual, por ejemplo, que se habiliten instancias de negociación entre las partes. Esa instancia de negociación que a veces está prevista en el contrato, que se designa quién negocia ese contrato, que se establece un plazo de duración de esa negociación, y transcurrido el cual, si no se llegara a un acuerdo, bueno, la parte que generó esa instancia de negociación puede terminar el reclamo, el contrato, perdón. ¿Cómo podemos entonces generar ese espacio de negociación? ¿Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta? Bueno, habría que, por un lado, tratar de documentar y registrar de la mayor forma posible esa instancia de negociación. Mostrar que uno estuvo predispuesto a intentar llegar a un arreglo, cualquiera sea entonces la estrategia, el camino definido, es necesario y es conveniente de cara a un potencial litigio futuro. A través de mails que constaten entonces que uno envió, por ejemplo, una propuesta a la contraparte, a través de reuniones que se puedan grabar, obviamente de mutuo acuerdo, pero que queden constancias escritas de todo ese intercambio y todo ese proceso, que en definitiva nos ayuden a mostrar la buena fe con la que estuvimos negociando, que intentamos llegar a un acuerdo en línea con el principio de buena fe que les comentábamos antes. El análisis interdisciplinario es otro de los puntos que debería ayudarnos a tomar una definición en materia de rescindir o continuar con nuestro contrato. El aspecto legal que estamos comentando hoy es uno de esos aspectos que tendrían que ser relevantes a nuestro criterio para tomar esa decisión, pero no el único. También el aspecto contable y el aspecto financiero de la empresa son indispensables en esta circunstancia para poder tomar una decisión y luego documentarla debidamente.
caso contable, con certificaciones contables, que den cuenta de la realidad de la compañía, del stock, del flujo de esa compañía, y distintas certificaciones, inclusive notariales también, del estado de situación de esa sociedad en particular. Un último punto que podemos mencionar, entre otros, seguramente para tomar esta decisión, es ese contrato que tenemos que renegociar o extinguir. ¿Tiene un impacto en terceros o podría tener un impacto en terceros? Supongamos un contrato de locación en el cual recurrimos a un tercero para que sea nuestro fiador. Bueno, si ese contrato se terminara y no en un acuerdo con la contraparte, en este caso el locador, bueno, podría llegar a tener una responsabilidad personal ese fiador, con lo cual habría que evaluar también para tomar una decisión estos potenciales riesgos o impactos. Lo mismo si existe una contratación de un seguro que cubra esta situación. Me podría imaginar algún seguro comercial que se hubiese contemplado, por lo general no es así, no suelen cubrir estos escenarios generalizados de crisis y pandemia, sino específicos de una actividad o de un sujeto en particular, un siniestro en particular, pero bueno, son distintos elementos a considerar para definir si vamos a ir por la vía de la renegociación o de la rescisión. Ezequiel, ¿vos querés hacer algún agregado? Sí, a veces en una relación contractual, por ejemplo, en los contratos de seguro son contratos con cláusulas predispuestas, o sea, ustedes no pueden tomar un seguro de incendio y decirle, mire, yo se lo firmo, pero cambiemos esto, ajustemos esto otro. La empresa les dice, miren, usted firma esto, ¿quiere el seguro? Sí, firma esto. No lo quiere, no lo firme y listo. Entonces, en los contratos de cláusulas predispuestas, es muy importante entender que ahora, aunque las empresas sigan insistiendo o teniendo una posición específica acerca de la inaplicabilidad de determinadas circunstancias al contrato, hoy, como hay un cambio verdadero de todas las circunstancias globales, ustedes no deberían descartar nada en forma preliminar. O sea, ustedes deberían entender esto de una manera amplia y saber que aún esas empresas que tienen estas cláusulas predispuestas tienen que ajustarse a la nueva realidad. Entonces yo, por ejemplo, tengo el auto parado en mi casa y no puedo circular porque no tengo permiso de circulación. Y tengo que pagar el seguro 6 meses. ¿Por qué? Es una excepción. Si directamente el gobierno y la orden de la ciudad es, usted no puede circular. ¿Me explico? Entonces, eso se lo puedo plantear o no se lo puedo plantear a la empresa. Entonces, lo que es muy importante que ustedes entiendan es que el reconocimiento de este cambio de las circunstancias de hecho, eso es generalizado. Entonces, cuestiones que antes eran de una manera inequívoca, cuestiones laborales, cuestiones impositivas, como decía Uriel, cuestiones contables, cuestiones civiles, cuestiones societarias. Por ejemplo, yo tengo que hacer un depósito judicial hoy. ¿Puedo o no puedo? ¿Cumplí o incumplí? Si yo tengo que hacer un depósito judicial hoy, no sé si ustedes saben o están familiarizados, pero yo tengo que pedir una habilitación de la feria judicial. Primero un juez me tiene que decir, le habilito la feria para que usted cumpla. Entonces, ¿cómo alguien me podría decir, con todos la complejidad que tiene poder hacer un depósito judicial hoy, que es algo tan simple, que en situaciones de normalidad yo agarro la cuota, 30.000 pesos, lo deposito en el banco y ya cumplí. Hoy tengo, no sé, 40 días de tramitación para que un juez me diga que el banco me abra la cuenta de depósito judicial. Entonces, simplemente mencionar una vez más que es muy probable que ustedes tengan que forzar la interpretación en la medida que quieran hacer valer un derecho para que se reconozca este cambio de situaciones de normalidad. Pero no sé, Uriel, si vos ya estabas cerrando o si querés que haga yo mi breve... Hay o te queda... una última
like para comentar y pasamos al cierre, si te parece. Dale, cómo no. Bueno, entonces, con respecto a esta estrategia de definir si vamos a renegociar ese contrato o vamos a intentar la exclusión, a resolver ese contrato, bueno, básicamente entonces en esta etapa, ya habiendo adoptado una de esas decisiones, tenemos la instancia de negociación en sí misma y la celebración de un nuevo acuerdo, la negociación que debiera hacerse entonces de buena fe y en forma lo más documentada y registrada posible para poder estructurar esta negociación, acreditar que uno llegó o intentó realizar por lo menos un acuerdo y que obró de buena fe, y obviamente en caso de llegar a un acuerdo también nos va a servir de otro elemento adicional de prueba de los antecedentes de ese nuevo acuerdo. Como les decíamos antes, los mails que se intercambian las partes, inclusive cartas de documentos, o reuniones como estas que estamos celebrando, que pueden quedar registradas. Todo ese tipo de intercambios entre las partes pueden servir a acreditar entonces esos antecedentes y celebrar un nuevo acuerdo entre las partes que, en caso entonces de poder continuar con esa relación contractual, bueno, lo haga entonces con algunas modificaciones y ajustes que permitan reequilibrar esa ecuación económica financiera que se vio abruptamente quebrantada por esa situación de pandemia general. Y el segundo escenario, de determinación de contratos, y vamos a ir por esa terminación, bueno, intentemos de nuevo que esa terminación sea de mutuo acuerdo también, un acuerdo escrito que establezca los deberes y obligaciones, las eventuales deudas que tenga alguna de las partes, o la penalidad que va a pagar una de las partes por la terminación de ese contrato, o la ausencia de penalidad por la terminación de ese contrato, de cara a evitar un potencial conflicto posterior. Si ese contrato se terminara unilateralmente por una de las partes, y no en forma consensuada, se abriría esa instancia de eventual litigio futuro. Y el elemento a considerar en esos casos es, bueno, poder estar debidamente documentado. La prueba va a ser el elemento esencial para poder acreditar los principios que habíamos antes. Que uno obró de buena fe, que uno intentó negociar, que uno intentó llegar a un acuerdo, que esa posibilidad se vio frustrada, y que el contexto general, en el impacto específico de nuestro contrato, que ese es otro de los puntos, no solo que uno demostró buena fe en la negociación, sino que el impacto que tuvo en nuestro contrato, en la empresa en particular, bueno, esa situación de pandemia generó una crisis real. Bueno, hay distintas formas de acreditar el impacto en los negocios de este caso fortuito, mencionamos algunas de ellas. Teniendo entonces agotada la negociación y acreditada que intentamos negociar, y acreditado el impacto económico en nuestro negocio en particular, estaremos mejor parados de cara a un eventual litigio posterior que pudiese suceder. Como conclusión, y a modo de resumen breve de los elementos que conversamos hoy, podemos destacar, en primer lugar, analizar las cláusulas del contrato, analizar si tenemos un contrato firmado, en qué consiste esas cláusulas y si prevén alguno de los institutos legales que vimos hoy para manejar una situación de crisis como la que estamos atravesando. En segundo lugar, adoptar medidas razonables y de buena fe para mitigar daños, actuar en forma rápida, actuar en forma prolija, en sentido de ordenada, debidamente documentada. ¿Para qué? Para evitar mayores daños a la contraparte que nos puedan ocasionar una responsabilidad el día de mañana como contratante. En ese sentido, comunicar rápida y eficazmente la intención de continuar o finalizar la relación contractual, es decir, no solo actuar en forma rápida, sino también eficazmente, en base a estos elementos lo más objetivos y razonablemente posibles que lo estuvimos conversando. Y por último, ya sea que pasamos por el camino de la renegociación, lleguemos a un nuevo acuerdo, o finalmente se resuelva la terminación de este contrato, instrumentar correctamente ese
sea con una enmienda o adenda al contrato, o con un acuerdo de terminación, la extinción de esta relación contractual. Antes de pasar a las preguntas, Ezequiel, quizás quieras hacer un... Sí, yo simplemente como cierre, si querés acá ya el formato de compartir pantalla que está puesto, que creo que ya no lo vamos a necesitar. Les quería mencionar simplemente y a modo de cierre que se escucha un poquito de eco, ¿no? Simplemente que al momento de analizar las relaciones contractuales, nosotros buscamos lo que se llama la condición de normalidad. ¿Y qué es lo normal? Lo normal es lo que se ajusta a normas, es lo que se encuentra en un estado natural. La normalidad es un comportamiento, es algo que en general no se muestran diferencias significativas respecto a la conducta del resto de la comunidad. Como nosotros decíamos recién, la normalidad en un contrato de alquiler hace un año no es la normalidad en un contrato de alquiler hoy, y no va a ser la normalidad en un contrato de alquiler dentro de un año. ¿Se entiende? Entonces tenemos que verlo en forma de contexto. Si yo, por ejemplo, entro al cine caminando por el pasillo y después me siento en el asiento de la butaca, eso es una normalidad. Ahora, si yo entro al cine y salto en las butacas, lo que hay que ver es mi conducta frente a la del resto. Si todo el mundo salta en las butacas, pareciera que la normalidad es saltar en el cine. Ahora, si soy solo yo el que salta, pareciera que la normalidad es otra. ¿Se entiende? Entonces, lo importante ahora es no solo que ustedes vean sus situaciones contractuales como emprendedores, sino también que miren alrededor y puedan ajustar la interpretación de los contratos que tienen en función a esta nueva normalidad, a este nuevo paradigma. El paradigma es un patrón de conducta, es lo que se espera que se siga. Es lo que se espera que se siga respecto de las situaciones contractuales que existen. O sea, ahora, la pregunta que yo tengo para hacerles es, ¿y cuando cambia el paradigma, qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando cambia el paradigma? Bueno, se rompió el paradigma. No es que hay una falta de normalidad, sino que hay una nueva normalidad. Entonces es como las vías del tren. Cuando existen las vías del tren, uno va para adelante o para atrás. Ahora, en el momento que no hay vías del tren, ¿qué puede pasar? Y bueno, tenemos el camino abierto a todas las direcciones posibles. Entonces nosotros trabajamos mucho con emprendedores y tratamos de ser muy útil a la interpretación que los emprendedores hagan a sus situaciones contractuales y de futuro, porque eso es lo que uno tiene que imaginarse y esa es la verdadera oportunidad para ustedes. El hecho de que haya habido un cambio de normalidad, un cambio de paradigma, por sobre todo, es una oportunidad. Es una oportunidad de ajuste, es una oportunidad de futuro. Es muy importante para tener un plan, para una capitalización, para una salida de un negocio, lo que se llama el exit. Entonces, en ese camino ustedes tienen que tener una coherencia, tienen que conocer las herramientas disponibles, las opciones estratégicas que tienen, y después tienen que elegir cómo usarlas. Y avanzar aún equivocadamente, porque también existe lo que hacen los surfers, que se ponen a esperar la ola perfecta. Y la ola perfecta no sabemos cuál es, porque depende de qué periodo estamos tomando para elegirla. Si yo digo, bueno, voy a elegir un mes, voy a ver todas las olas del mar, veo las olas. Ahora, si yo voy a tomar un mes, puedo decir cuál es la ola perfecta. Pero si voy a tomar un periodo de un año, ¿cuál es la ola perfecta en un año? Y si voy a tomar un periodo de 10 años, entonces la ola perfecta no existe, esa es la realidad. Y en los negocios y en los emprendimientos, no esperen la ola perfecta, porque es muy probable que no llegue nunca.
El momento es hoy, el futuro es hoy, es mañana. Entonces es mucho mejor tomar un camino y equivocarse, porque los emprendedores, está demostrado, que se tienen que equivocar muchas veces porque el fracaso no es un problema, el problema es la inacción. El fracaso no es el problema en la medida que uno pueda reponerse del fracaso. Entonces, el consejo que yo les quiero dar, yo soy un fanático reciente de la horticultura, y el otro día estaba hablando con una persona vinculada al riego, y él me decía con toda naturalidad un ejemplo que a mí me gustó y que yo lo quiero hacer análogo a esta situación, y él me decía, mirá, vos podés regar la planta, pero en algún momento la raíz también tiene que ir al agua. No podemos todo el tiempo llevarle el agua a la raíz. ¿Por qué? Porque si no la planta no tiene un incentivo directo para crecer. La planta tiene que hacer su trabajo también. Entonces, esto es lo que yo les quería dejar como analogía respecto de ustedes como emprendedores. La situación siempre va a estar disponible. Ustedes son los que tienen que tomarse el trabajo de interpretarla y ustedes son los que tienen que tomarse el trabajo de adaptarse a esos cambios. Nadie los va a llamar por teléfono y le va a decir, mirá, tenemos un cheque para vos, para que crezca, para que te pueda regionalizarse. O sea, sigan esperando el timbre y sigan esperando cerca de la puerta. Es decir, yo hace 26 años que soy abogado de emprendedores, nunca lo he escuchado. Por ahí ustedes me escriben en unos meses y me dicen, mira, a mí me pasó, yo estaba tomando mate, me tocaba el timbre, por favor, tienen ahí el mail, llámenos si eso pasa. Pero asumamos que no va a pasar. Entonces, si no va a pasar, lo que hay que hacer es interpretarlo y movilizarse para que la raíz también vaya al agua. Entonces, nosotros tenemos un área en el estudio que no sé si en Inicia les comentaron, pero se los quiero comentar, en donde nosotros también apoyamos a los emprendedores a través del asesoramiento, así que no sean tímidos y si tienen ganas de contactarnos, están invitados a hacerlo y esperemos poder colaborar directa o indirectamente con los emprendimientos y sacarles cualquier duda o lo que fuera. Gracias por invitarnos. Muchas gracias, chicos. Si quieren pasamos a las preguntas porque nos quedan algunos minutitos si hay preguntas en el chat. Acá, bueno, no tiene el nombre, dice algo de las chicas. Por el tema colegios, desde el Estado invitan a seguir pagando cuota completa y la realidad es que la prestación que en algunos casos se recibe no tiene ni cercanía con la que se recibía en tiempos normales. ¿Es posible reclamar sobre esto? Bueno, el caso de los colegios en particular, habrá que analizarlo también caso por caso y de acuerdo a cada circunstancia familiar. En la medida que siga prestando un servicio, los colegios como muchos lo están haciendo, de forma digital, con las mismas características, dentro de cierto marco de razonabilidad, es totalmente esperable que sigan con las mismas. Perdón, Uriel, se escucha un poco mal, no sé si tenés por ahí un parlante. No, ninguno. No tengo ningún parlante. Se escucha como un eco, Uriel. Se escucha como un eco, sí. Voy a salir y volver a entrar a la reunión. Entonces. Pero de todas maneras, contestando ese punto, en función a lo que recién adelantaba Uriel, hay que tener en cuenta el caso concreto del colegio, el colegio que cumple la prestación o el colegio que no cumple la prestación. Por supuesto, el colegio que cumple la prestación de manera remota o de la forma que sea, es un colegio que pareciera que podría tener una expectativa mayor de que del otro lado también se cumpla con la prestación. El colegio que no lo cumple, y bueno, habrá que ver el caso específico, a ver si uno puede escudarse o no en la falta de cumplimiento para no cumplir también en la obligación de pago. Bien. Otra pregunta de Sandra dice, en el caso de que exista un contrato de alquiler verbal y se entregó una seña justo antes del comienzo de la pandemia, ¿se puede modificar lo hablado, por ejemplo, garantías, alegando alguno de los principios que mencionaron? También Sandra es la Sandra que que puso video. No, esta era Sandra Nis. Bueno, los que hacen preguntas por lo menos pongan video, así le vemos las caras.
Es el costo que tiene contestarles. Específicamente en los contratos de locación, o sea, el tema que tiene que ver con garantías está generalmente escrito, con lo cual me sorprendería que haya incluso garantías en un contrato de locación verbal. El contrato, aunque fuera verbal, no quiere decir que sea inexistente, con lo cual lo que hay que analizar es el comportamiento de las partes durante el periodo y en función a eso analizar cuál es la expectativa de cada co-contratante y evaluar el planteo de una nueva circunstancia que haya modificado las condiciones que puede defenderse que son esperables. Traduciendo esto al idioma español, si yo todos los meses pago 3.000 pesos durante 3 años y pareciera esperable que pague 3.000 pesos. Ahora, si yo lo estoy ajustando por inflación, pareciera esperable que lo ajuste por inflación, ¿se entiende? Entonces lo que hay que hacer es analizar la conducta de las partes. Bien. Bueno, Ricardo preguntaba algo similar, si el contrato no es escrito, sino de palabra, ¿qué instrumentos permite negociar? Ricardo está, lo veo con la cámara, si quiere hacer una pregunta, te podés... estás muteado, pero podés activar el micrófono. Ahí está. No es el caso, por ejemplo, de una cochera o el caso del alquiler de un consultorio. En general, no se hace un contrato escrito. Yo sé que si no hay un contrato escrito, bueno, evidentemente es bastante anormal, pero en general no se hace un contrato escrito y aparece un conflicto entre las partes cuando se dice, bueno, no puedo pagar en este momento. ¿Cómo se produce, digamos, cómo se negocia en ese caso? O si hay que solamente, digamos, apoyarse en la buena fe de las partes o hay alguna forma de discutirlo. No sé si me expliqué. Está claro, Ricardo, ¿se escucha mejor ahí? Sí, te escucho bien. Bárbaro. Bueno, en el caso de locación en particular hay un decreto 320 de este año que específicamente habilita a suspender los pagos hasta octubre de este año del canon locativo y a partir de octubre repagarlos en 3 a más cuotas. Por lo cual en el caso en particular, más allá de no existir un contrato escrito, es como decía Ezequiel, de hecho, una relación locativa, una relación de alquiler, con lo cual un consultorio, como vos decías, está dentro de las categorías de contratos de locación que prevé este decreto para poder diferir, no evitar el pago del alquiler, pero sí diferirlo a una instancia posterior. Ok, gracias. En el chat no hay más preguntas, no sé si alguno quiere activar su micrófono y tiene alguna consulta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, antes no tenía conectada la cámara por una cuestión que estaba cocinando y no quería distraer. La pregunta es la siguiente. Tengo un salón de fiestas infantiles. Digamos como que con lo que es el propietario del local, las cosas medianamente están arregladas, pero me gustaría saber qué pasa con lo que es municipalidad, ya que es un rubro que no solo cuando se abra la cuarentena vamos a seguir afectados, o sea, viendo qué pasa con, como dije, con la municipalidad, con lo que son los servicios ABL, seguridad, higiene, de qué manera se puede resolver eso, o hay algún tipo de amparo que se conozca. Bueno, en materia de servicios existen entes reguladores que regulan esa relación de consumo con los prestadores de servicios públicos, con lo cual habrá que esperar que alguna normativa regule la cuestión en particular de ese interín. Hay casos, de hecho hemos visto, de reclamos ante, por ejemplo, prestadores de luz, por ejemplo, de empresas que tenían tarifas fijas contratadas y que no consumían efectivamente esa electricidad contratada. Entonces existía un perjuicio. Hasta ahora la realidad es que la respuesta de estas compañías de servicios han sido amparándose justamente en estos entes que regulan la prestación de esos servicios, y en la medida que esos entes los habilitan a seguir facturando, lo están intentando. Con lo cual, esto es futurología, saber si en el futuro va a haber una regulación que de parte de estos organismos que contemple esa situación que estamos atravesando, y si no la hay, finalmente, bueno, puede llegar a devenir en un reclamo judicial y que sea un juez que al final del día determine si alguno de los institutos que conversamos aplica o no. Y lo mismo va a aplicar en el caso
de las casas municipales. Lo que es muy probable es que existan, por supuesto, planes de pagos y ese tipo de beneficios, porque efectivamente lo que vos decís es una situación también generalizada. Te agradezco mucho a los dos. Estaba muteada yo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que les quieran hacer a los chicos. Bueno, entonces... No nos vamos a... Perdón. Sí. Perdón. Decía, no nos vamos a vivir a ningún lado, con lo cual en lo sucesivo, si se les ocurre lo que sea, encantado de poder colaborar. La verdad es que estamos muy comprometidos con poder ayudar emprendedores y además lo disfrutamos, así que cuenten con nosotros para lo que podamos ser de utilidad para Inicia y bueno, y cualquiera de ustedes. Muchísimas gracias, Uriel, Ezequiel, por la charla. Mil gracias. Bueno, para todos los que participaron también. Y recuerden que en Inicia tenemos cursos, capacitaciones, asesoramiento y mentoría para emprendedores. Así que nos pueden escribir también por cualquier consulta. Y nos encontramos el próximo jueves, ya sería en el 5º ciclo de webinars que empieza en julio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Uriel, Ezequiel. Mil gracias. Muchas gracias. Excelente. Mil gracias.